Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio de todos los jueves en el Facebook Live y el TikTok Live. Les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos han escrito durante toda esta semana, compartiendo sus experiencias, abriendo sus vidas privadas y contándonos pues sus historias. Muchísimas gracias. También les agradezco a los seguidores que nos escriben contándonos el aprendizaje, el conocimiento que han tenido durante este tiempo de este Facebook Live y que han aprendido bastante y que también hacen consultas acerca de cómo podrían fortalecerse en esa relación con personas con trastorno límite de personalidad. Les agradezco entonces a todos los seguidores por la participación también en el Facebook Live y en el TikTok Live. El tema de hoy lo eligió un seguidor del TikTok Live cuando dije que abordaríamos ese tema especial para un conversatorio y que tiene que ver con la persona favorita en personas con trastorno límites de la personalidad. Este tema es un tema que creo que entre la adolescencia, a partir de la adolescencia y hasta la etapa adulta, es fundamental para las personas con trastorno límite de personalidad tener esa persona favorita. Y esa persona favorita puede ser un hombre o puede ser una mujer. Algo que la gran mayoría de las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad no logramos entender el por qué es tan vital que se conserve esa persona favorita para la persona con trastorno límite de personalidad, que además no es muy fácil conseguir una persona favorita que no tenga trastorno límite de personalidad y que entienda a la persona con trastorno límite. Es difícil porque la persona con el trastorno límite de personalidad, cuando logra encontrar esta persona favorita, se abren, o sea, son como un libro abierto, cuentan sus sentimientos, sus emociones, cuenta como el proceso del día a día, les cuenta cada una o de sus frustraciones, o de sus alegrías, o de sus fantasías, o de sus sueños, o cada una de sus crisis. Y que esta persona favorita los escucha atentamente, sin hacer juicios de valor. Pero sí hay allí un apoyo, y ese apoyo es un apoyo psicológico. Cuando la persona favorita está en otro estado, o está vacacionando, o no se puede ver frecuentemente, para las personas con trastorno límite de personalidad es muy difícil entender que esta persona con la que casi siempre hablan en el día o en el día a día no esté cerca, y eso puede generarle un estado de crisis. Que ese estado de crisis puede conllevar a la ansiedad, puede llevar a pensamientos circulares como que puede que ya esta persona favorita no les quiera hablar, se va a encontrar con otro círculo de personas y se va a olvidar de ella, que a lo mejor puede estar enfadada, o sea, empiezan con sus pensamientos circulares, y esos pensamientos circulares no son los más positivos. Recuerde que por el trastorno o por el trauma que sufrieron en su infancia, ellos, su forma de pensar casi siempre es en negativo. Entonces, el no estar la persona favorita a su lado, o no estar disponible en el momento en que
la persona con trastorno límite de personalidad lo necesite, puede llevar a pensamientos no muy positivos y puede entrar en estados de crisis, vuelvo y repito, de ansiedad, de ataques de pánico, puede entrar hasta en autolesiones, pueden llevarlos a una descomposición emocional donde puede parar su mundo, el que trae, el de su mundo funcional, y pueden llegar a tener esa crisis de depresión porque no tienen a esta persona favorita en ese día a día. Ahí es donde es muy importante que la persona que está a su lado, que no entiende el porqué de ese comportamiento, bien sea de su pareja, bien sea de su amiga, bien sea de su hermana, bien sea de su amigo o de su hijo, no entiende el porqué de ese comportamiento y de esa descompensación emocional si esa persona no está. Y es muy factible que se caiga en los juicios de valor, en criticar ya esa relación. Entonces empiezan a mirar desde los juicios de valor como una posición no saludable por hacerle falta a esta persona. Entonces ya las personas que no tienen el trastorno límite de personalidad caen en esos juicios de valor y pueden llevarlo a la persona con trastorno límite de personalidad a una crisis más severa. Porque, bueno, les digo, parten desde los juicios, desde los propios juicios, como las personas que no tienen trastorno límite de personalidad no necesitan frecuentemente sentir la presencia de la persona favorita, de escucharse en todos los días, de hablarse en todos los días, de contar su historia del día a día. No la necesita. Entonces hace esa suposición que la otra persona que tiene trastorno límite de personalidad también debe ser lo mismo. No le dé importancia, no hay nada, ya se fue, ya no está. Búsquese otro de sus amigos, búsquese otra persona, búsquese. No es fácil. Créanme que las personas con trastorno límite de personalidad logran encontrar esa persona favorita. No es lo más fácil, y mucho menos que se encuentre en cada esquina, sino que es alguien demasiadamente especial. Y si las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad observamos esta relación de la persona favorita con la persona con trastorno límite de personalidad, vamos a poder entender desde la observación, no desde el juicio de valor, porque podemos hacer juicios de valor en silencio, sino desde la observación podemos ver que es una relación que es íntima, es una relación donde ambos se entienden, escucha, tiene una escucha activa, donde puede contar cualquier cosa la persona con trastorno límite de personalidad, y la persona favorita no tiene un juicio de valor, simplemente es una persona sabia que sabe escucharlos. Por eso es tan difícil, y por eso es que ellos caen en estas crisis cuando la persona favorita no se encuentra, no está o no está disponible. En ese momento es muy importante, más que entrar en un juicio de valor, buscar la forma de que nuestra hermana, nuestro hermano, nuestra hija, nuestro hijo, nuestra compañera, compañero, o esposa o esposo, enseñarles cómo hacer frente a esta posición de que no se encuentra la persona favorita disponible en ese momento. Cómo hacer que ellos aprendan, tengan límites, se den un compás de espera a que la persona favorita pues entre en contacto, les hable, les llame y les explique el porqué de esa ausencia, que para las personas con trastorno límite de personalidad, una ausencia de 1 hora no es 1 hora para las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, es una eternidad. Créanme que es una eternidad.
y ahí es donde caen en esos ataques de pánicos y en esa ansiedad y en ese abandono, porque es otra de las cosas que se vuelve y se repite, ese estado emocional del abandono, ese malestar en la boca del estómago, ese dolor emocional en la boca del estómago, ese dolor en el pecho que pasa de un lado a otro, y que no, las personas que no tenemos este trastorno no logramos entender. Vemos esto como algo absurdo, como algo irreal, como algo que no entiende el porqué de esa posición emocional de esta persona. Entonces, ¿qué es lo más ideal en este caso? Servir de contención emocional. Y en esa contención emocional, escucharlos por qué es la persona preferida, por qué es la persona favorita, por qué su amiga o su amigo es tan especial para ella, y que pueda uno sentarse a escucharlo y a expresar como ellos deseen expresarlo, no como yo quiero que se exprese, y que si se expresa de esta forma, esto es malo, es inadecuado, que dirá la gente, eso es inapropiado. No, que no existan estos juicios, para que la persona sirvamos de contención emocional, y ellos aprendan a que la persona favorita tiene su vida propia, que la persona favorita tiene sus momentos de que se puede alejar, que puede estar de viaje por cuestiones de trabajo, de viajes porque quiere vacacionar, o que no importa que esté en su ciudad, pero que ellos también tienen su vida propia y tienen un problema familiar y que hay que atender a su familia, que por ahora tú eres mi persona favorita, pero no puedo atenderte porque mamá está enferma, o mi hija, o mi hijo, o mi esposa, o mi esposo. Es importante que la persona con trastorno límite de personalidad entienda y haga como unas prácticas, llamémoslas así, unas técnicas de poder entender que la persona favorita también tiene su vida propia. Y eso no significa que las esté abandonando, no significa que ya no quieren hablar contigo, no significa que se están alejando de ti, no significa que te están cambiando por otra persona, ¿ya? Sino que ellos vayan entendiendo que así como la persona con trastorno límite de personalidad tiene su vida propia, también la persona favorita tiene su vida y su mundo propio, tiene su grupo de familia, su grupo de amigos, su grupo de trabajo, su grupo social. Tiene esto. Y estamos hablando de que si tiene familia cercana, con mayor razón, ellos van a estar también atentos a lo que pueda suceder o desea compartir con su grupo de familia. Es importante que en esos momentos le apoyemos, le escuchemos, partamos de ellos, no partamos de mis preceptos, de mi forma de vida, de lo que yo no le veo importancia, de lo que veo que eso es absurdo, lo que veo que eso es inaceptable. No hagamos juicios de valor. Respetemos esa forma de ver la vida de las personas con trastorno límite de personalidad. Pero eso no quiere decir que la persona con trastorno límite de personalidad no se deba de hacer cargo de sí misma. Claro que sí se debe de hacer cargo de sí mismo. Por eso es muy importante que en esos momentos sirvan de contención emocional para que se les escuche por qué para ellos es importante la persona favorita. ¿Por qué para ellos ese estado de descompensación emocional es tan fuerte? Porque no están cerca a la persona favorita. Entonces, partamos de ellos y vamos a entender entonces cuál es su estado emocional, que es muy diferente. El estado emocional es totalmente diferente a las personas que no tenemos este trastorno. Es el día y la noche. Entonces, allí podemos servir, apoyar a esta persona con trastorno límite de personalidad
que tiene su persona favorita fuera de su alcance. Y es fuera de su alcance de su vista, fuera de su alcance de su sistema emocional, de su entorno emocional. Y van entendiendo poco a poco, y van haciendo un ejercicio, y van apoyando, que cuando también es muy importante, que cuando la persona favorita no esté en su entorno, no esté en su alcance, se apoye en su psicólogo o en su psicólogo para que les ayude a equilibrar, a compensarse, a nivelar su estado emocional para que no se descompense en una forma de que lleguen a la crisis, a una crisis de depresión, a una crisis de ansiedad, a una crisis de ataque de pánico o a una crisis donde se pueden autolesionar, donde se pueden autolesionar físicamente o buscar otra forma como de la ira, el miedo o los placeres. Cualquiera de esos estados pueden llegar a alterarse cuando la persona favorita no se encuentra a su lado. Entonces es ahí muy importante apoyarse en la persona que está a su lado para que la escuche, pero también apoyarse en el psicólogo para que le ayude a transitar, a resolver que la persona favorita no está en ese momento porque tiene su propia vida, tiene su círculo familiar, por cualquier situación, por cualquier circunstancia. Ellos van entendiendo. Las personas con trastorno límite de personalidad, créanme que ellos van entendiendo. Es lento, pero progresivo al mismo tiempo. Van entendiendo que la persona favorita también está allí contigo y pueden hablar por teléfono, o pueden hablar por videollamada, o pueden hablar por algo escrito, pero que está allí. Que no necesariamente tiene que estar al frente tuyo, no necesariamente puede estar el que puedas tocarla, verla, sino que también hay otros medios donde se pueden apoyar para poder estar con su persona favorita, porque las circunstancias de ese momento no están propicias para poder estar en el mismo lugar, no pueden estar en el mismo contexto, no se pueden ver, no se pueden abrazar, no se pueden tocar, no se pueden apoyar físicamente, pero a través de la distancia también puede haber ese apoyo donde la persona favorita puede llegar a tranquilizarla, a la persona con trastorno límite de personalidad, puede ver que no se ha ido, puede ver que no la está abandonando, puede ver que no es que ya la cambiaron por otra persona favorita, sino que las circunstancias de ese momento no están para poder estar juntos. Entonces, entre ese apoyo familiar y ese apoyo psicológico, la persona con trastorno límite de personalidad va viendo los limitantes que pueden tener tanto la persona favorita como la persona con trastorno límite de personalidad por no estar en el mismo lugar. Y eso, créanme, que eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo a tener más tolerancia, a tener un poco más de resiliencia y a buscar nuevas formas de poder estar con su persona favorita. Les ayudaría muchísimo que no se les juzgara, no se les criticara. Les ayudaría muchísimo que no se olviden de que las personas con trastorno límite de personalidad entienden la vida como enreversada, como al revés, que es muy diferente, pueden estar en el mismo contexto, pero en tiempos y espacios diferentes. Es muy importante que todas las personas que no tengamos este trastorno entendamos, por favor, porque de ahí vamos a apoyarlos, pero también vamos a hacerlos que se hagan cargo de sí mismos y que ellos empiecen a buscar sus propias técnicas, sus propias estrategias para poder avanzar
y mejorar en el día a día con su trastorno límite de personalidad. A través de la compasión de las personas que no tengamos este trastorno, a través de la empatía de las personas que no tengamos este trastorno. Y ellos, créanme que van a entender. Vuelvo y les digo, no es inmediato, porque no es inmediato. Es lento, pero al mismo tiempo progresivo. Y esto se va a ver. Si esto lo hacemos día tras día, y entendemos que la ausencia de la persona favorita es un estado que puede llevarlos o que los está llevando a estados alterados o a crisis. Créanme que es mucho lo que esta persona con trastorno límite de personalidad va a sentirse apoyada, va a sentirse amada, entendida, y que es posible que monten una estrategia para que puedan tener contacto con la persona favorita. Es allí donde el apoyo tanto de la persona que conviva con ellos o que estén cerca, más el apoyo de la persona favorita, van a poder ayudarle a que vayan avanzando, a que vaya entendiendo, a que hay que tener límites sanos, saludables, y que se puede perfectamente tener la persona favorita, esa amiga favorita, ese amigo favorito. Sí pueden tener, y que pueden apoyarse, y que son un pilar también importante para el mejoramiento constante de hacerse cargo de sí mismos, de que se logren ver, de que logren que ellos vayan mejorando en el día a día, porque la persona favorita es la persona a quien ellos le abren su alma, le abren su corazón, le abren su esencia. Y que así hablen de una forma que a veces no se les entiende, porque la forma como abordan las personas, las emociones, son totalmente a veces como descontroladas, a veces que no comprensibles, pero que como no es comprensible porque tienen un trastorno que se llama trastorno límite de personalidad, aprendamos entonces qué es lo que ellos están pidiendo, diciendo, hablando, para que no se vuelvan tan demandantes, para que no se vuelvan hipervigilantes. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Ojo, ¿qué es lo que ellos necesitan? Pero también hay que colocarles límites. Esos límites saludables deben de existir. Esos límites saludables, créanme que las personas con trastorno límite de personalidad lo pueden entender. Y si lo hablan con su persona favorita, es que yo tengo trastorno límite de personalidad, mi forma de ver la vida es así, así, así. Tengo un dolor emocional, un vacío emocional que me hace sentir esto, esto y esto. Cuando no estás a tu lado, no estoy a tu lado, pienso esto, esto y esto. Si hablan con toda esta honestidad, créanme que la persona favorita puede entenderlos y puede ayudarlos a mejorar ese estado emocional. Entonces, no es ni bueno ni malo el que las personas con trastorno límite de personalidad tengan una persona favorita. Lo importante es que la persona con trastorno límite de personalidad entienda de esos límites saludables para poder seguir con la persona favorita, para poder fortalecerse con la persona favorita. Y que las personas que no tienen este trastorno límite de personalidad respeten esa forma de ver, la forma de ver y comportarse con la persona favorita, y no entrar en esos juicios de valor. Porque si bien nosotros no lo necesitamos porque no tenemos este trastorno, ellos sí nos necesitan. Bueno, ahora pasemos entonces con las preguntas y la participación de cada uno de ustedes. Hola, Eli. Hola, doctora, buenas tardes a todas las personas que se han conectado. Buenas tardes.
noches. Al Facebook Live y al TikTok Live. Las personas de TikTok que nos puedan seguir ayudando, dándole clic a la pantallita, les agradecería. Por acá nos dicen saludos doctoras, gracias por su tiempo que dedica a las personas con TLP, hace una excelente labor. Gracias. Enhorabuena por este buen trabajo desinteresado para ayudar a estas personas y a su familia. Buenas noches desde España. Buenas noches. Buenas tardes doctora desde Santiago de Chile. Buenas tardes. Y por acá nos dicen... Buenas tardes, doctora. ¿Por qué las personas TLP tienen una persona favorita? No entiendo eso. ¿Es una amiga favorita? Sí, la persona favorita puede ser una amiga o un amigo favorito. Les repito, es que la persona favorita es una persona que tiene su propia vida, pero no es que sea incondicional, sino que sabe escuchar a la persona con trastorno límite de personalidad, donde no hay juicios de valor. Puede entrar y colocarle límites, puede hacerle observaciones, puede llegar a fortalecer su pensamiento, pero de una forma donde ellos no se sienten juzgados, donde ellos no se sienten señalados, donde ellos no se sienten que ni son buenos ni malos. La persona favorita respeta muchísimo a la persona con trastorno límite de personalidad y solamente sabe escuchar. Por acá por el TikTok nos dicen, hola doctora, usted es la mejor. Gracias. Buenas tardes, gracias por esta tertulia. Gracias por estar acá. Buenas tardes, doctora. Gracias a usted y a la terapia he podido entender mejor el TLP. Qué bueno, gracias por compartirlo. También nos dicen por el TikTok, tengo TLP diagnosticado. Mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar que mi familia se sienta culpable? No entiendo la pregunta. Mírame, pero voy a buscar la forma de darte respuesta. La familia, cuando no entienden del trastorno límite de personalidad, entramos en un juzgamiento. Créanme que entramos en un juzgamiento, entramos en una constante discusión y pelea, donde no hay sino confrontaciones. Pero en la medida en que vamos entendiendo de qué se trata este trastorno límite de personalidad, empezamos nosotros a bajar ese pensamiento, a bajar esa agresividad que nos genera, a bajar ese estado de alerta que a veces nos da las personas con trastorno límite de personalidad. Más que sentirse culpables, es como un estado de cuándo va a estar en bienestar, qué le hace falta para estar en bienestar. Y empezamos nosotros muchas veces a mirar nuestro entorno y el entorno en que está la persona que tiene trastorno de personalidad, y lo que nos decimos es, lo tienen todo, pero ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Que rechaza, que vota, que deja, que abandona. Eso es lo que la gran mayoría de las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad y que convivimos con personas con trastorno límite de personalidad nos genera demasiada incertidumbre, mucha incertidumbre, y nos genera mucha tristeza muchas veces y desconsolación, mucha, por no entender este trastorno. Ok, por acá por el WhatsApp nos escriben, buenas tardes, tengo una duda, ¿por qué una persona con TLP maltrata a su persona favorita? Porque hay miedos. Las personas con trastorno límite de personalidad manejan o mucha ira o mucho miedo. Y dentro de sus miedos está que la persona favorita se pueda ir y los pueda abandonar. Y ante cualquier estímulo que la persona con trastorno límite de personalidad vea, intuya y que ellos lean que es un abandono, entonces entra en estado de crisis y de maltrato psicológico para la persona favorita.
Por acá por el Facebook nos dicen felicidades por su buena labor, es un privilegio escucharla, gracias. Gracias por estar acá. Por acá nos dicen, doctora, ¿la persona favorita puede ser su mamá? También puede ser la mamá, claro que sí. ¿Por qué puede ser la mamá? Porque le tiene confianza, es abierta como un libro, la madre no entra en juicios de valor, no entra en críticas, no dice es que lo mejor que para ti, desde el pensamiento de nosotros las mamás, ¿no? Lo mejor que yo creo que eso es para ti, haz esto y esto y esto, e ignoramos el estado emocional en que se encuentra nuestra hija o nuestro hijo. Claro que sí, que debe ser una excelente amiga. Por acá por el WhatsApp nos dicen, ¿y por qué una persona con TLP pone demasiado peso encima a la persona sin TLP? Por dos cosas. Primero, porque hay que ser muy claros ambas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad entienda qué es el trastorno límite de personalidad. Y la persona que tiene el trastorno límite de la personalidad debe decir que tiene un trastorno mental llamado trastorno límite de personalidad, que por favor lea, indague, pregunte y que luego se sienten a hablar acerca de su trastorno. Y cómo pueden ambas personas tener un diálogo, una convivencia, o pueden tener esta relación de ser la persona favorita sin ser demandantes, y vuelvo y le digo, teniendo límites saludables. Claro que sí pueden tener esos límites saludables para que no se llegue al extremo de maltratar a la persona no TLP y que es su persona favorita. Por acá por el TikTok nos dicen, yo no tengo familia y tengo TLP, es duro, doctora. Sí, puede ser muy difícil, pero ¿sabes qué? Es muy importante empezar a fortalecer esa red de vínculos que te puedan apoyar, que no necesariamente debe de ser la familia, puede ser personas cercanas, amigos cercanos, vecinos cercanos, donde tú puedes empezar a fortalecerte con ellos y tener ya esa red de apoyo. Claro que puedes tener una red de apoyo, no necesariamente tiene que ser la familia. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo puedo explicarle a mi papá lo que es el TLP sin que diga o insinúe que estoy loco? Bueno, ya hay mucha información. Dile que vea videos en YouTube. Envíale libros que hay gratis por la misma red que nosotros hasta compartimos para que él lea. O sea, lo más importante es que él empiece a darse cuenta que este trastorno es real. Pero también hay que entender que si el padre está cansado, porque muchas veces eso es lo que nos pasa, que estamos tan agotados esperando un cambio, que llevamos 10 años, 15 años, 20 años, y cuando ya desean entonces hacerse cargo de sí mismos, ya muchas veces las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad no lo creemos. Pero también, ¿sabes qué te digo a ti? No importa que tu padre no te vea, no importa que no te crea. Simplemente haz tu labor, hazte cargo de ti mismo. Ve, busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Haz lo que te corresponde, sánate. Y eso, ellos lo van viendo, créanme que ellos lo van viendo. Y después van a empezar a indagar más de ese cambio y qué era lo que tenías. Por acá nos dicen, buenas tardes, muchas gracias por su excelente trabajo cada semana. Gracias por estar con nosotros. Hola doctora, saludo. Me está pasando un repentino amor obsesivo con mi pareja, celos, inseguridad, desconfianza. Lo extraño demasiado y yo no era así. ¿Cómo puedo ir controlándome y volver a como era? Es muy importante porque quiere decir que o está por fuera de tu entorno, o está viajando, o está por fuera. Y el estar
separados en usted, las personas con trastorno límite de personalidad, vuelvo y les digo, el pensamiento siempre es un pensamiento no positivo y ese pensamiento es circular, o sea, es más de lo mismo y pensar siempre lo mismo y más de lo mismo, siempre lo mismo, más de lo mismo, agota y terminan ustedes envueltos en sus propios pensamientos y creyendo, viendo realidades donde no existen. Entonces, para ello es muy importante que busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, te apoyes en ese psicólogo y que te ayude a avanzar para que estos pensamientos circulares empiecen nuevamente a fortalecerse en una identidad, fortalecer tu propia identidad personal, avanzar en esa identidad personal hasta la edad cronológica y que no te sientas en estado de indefensión, porque eso es lo que pasa, que es un estado de indefensión cuando la persona no está a tu lado. Pero eso todo se puede solucionar con una excelente terapia consecutiva, donde le vuelvo y les digo, esto es lento pero progresivo y te puedes ayudar muchísimo. Por acá nos dicen, no me puedo separar de mi pareja con TLP. Soy muy aprensivo y aunque ella sea tan ofensiva conmigo, yo no la puedo dejar. Tenemos un hijo juntos y es muy complicado renunciar al sueño de formar la familia con ella. Entonces, lo más importante es que ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, haz tú la terapia. No ella, tú. No la invites a ella, tú. Y empiezas tú a trabajar primero que todo, a fortalecer tu identidad personal, a ver la realidad de lo que se está viviendo, para de ahí, mira cómo, qué estrategias o qué técnicas puedes apoyarte para que no entren en esas peleas consecutivas, sino en esos silencios que ayudan muchas veces a la otra persona con trastorno límite de personalidad a verse. Necesita que la persona con trastorno límite de personalidad se vea y en el momento en que logre verse, empieza a fortalecer la identidad personal. Ok, por acá nos dicen, doctora, tenía un amigo con TLP y tuvimos algunos problemas. Él me bloqueó y luego me hackeó mis redes sociales. ¿Por qué hacen eso? Por su dolor emocional. Porque cuando ellos están en ese dolor emocional, lo único que piensan, ojo, no porque ellos son malos, por favor, sufrieron un trauma en la niñez. El mecanismo de defensa con tan corta experiencia de vida, su identidad paró allí. Y los niños en esas etapas, entre la edad de los 2 a los 5 años, máximo hasta los 7, son, o sea, a veces para compensar su dolor son vengativos. Y la única forma que él sabe hacer fue hackeándolo, haciendo daño. Pero no porque él quiere ni quiso, es porque tiene un trastorno. Por acá por el Facebook nos dicen, gracias doctora, buenas noches desde España, saludos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Mi pareja con TLP me dice que le gusta a otro chico, ¿qué debo hacer? Tú ve donde un psicólogo especialista con trastorno límite de personalidad. Okay. No pretendas ver el mundo de tu pareja como tú lo ves. Ellos lo ven distorsionado. Su forma de ver el mundo es desde las distorsiones, desde los pensamientos no positivos. Entonces, en la medida en que tú vas comprendiendo, leyendo y aprendiendo de este trastorno, vas a tomar una decisión. Sí, ¿cuál es? Es o continuar con ella para que ella se vea y se haga cargo de sí misma, o simplemente no estás allí para que no te afecte a ti. Por acá nos dicen por el Facebook,
Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, mi expareja tiene TLP, tenemos un hijo, ahora estamos separados por varios motivos. Hubo violencia física, celos excesivos con mi hija por su desconfianza oculta, bienes, etc. Yo lo extraño y aún lo amo. Él está en crisis ahora. Ya no lo he visto por una orden de alejamiento que ya terminó. ¿Me recomienda acercarme a él? Te recomiendo que vayas a un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, fortalezca tu identidad, tu autoestima y tu valía, para que luego, porque ya tienen un hijo, puedan ustedes ya tener como una comunicación viable por el bebé, más no por la persona que ya no está. Por acá nos comentan, si no es posible tomar terapia de momento, y al parecer mi mamá también padecía TLP, al momento nos cuesta congeniar muchísimo. La única solución que me ayuda es aislarme en mi cuarto, pero me gustaría ayudar a mi mamá, dado que a veces soy muy hiriente y noto que eso es muy dañino para ella. No podemos vivir separadas, ya que ella no trabaja y yo trato de hacerme cargo de los gastos. Trato de ayudar compartiendo videos y demás, pero es un poco complicado. Ella tiene 70 años. Mírame, más que ayudar a tu mamá, ayúdate a ti misma. Si tú te haces cargo de ti misma, empiezas a ver un psicólogo especialista en borderline, lees libros de personas con trastorno límite de personalidad, empiezas tú a buscar, a ver como ciertas identificaciones en sus comportamientos y en sus actitudes, y empiezas como con técnicas, porque hay técnicas terapéuticas para que tú puedas empezar a reeducar tus emociones, aprendas a vivir el día a día. Vas a ayudar a tu mamá. Con ella, tiene 70 años, déjala ahí. Eres tú la que necesitas hacer el cambio por las dos. Y así te ayudas tú y ayudas a tu madre. Por acá, por el TikTok, nos dicen, a través de los años y de tantas terapias para ayudar a mi hija, lo más que me ha funcionado es mirarla con compasión. Correcto. Pero cuando tú la miras con compasión, también es muy importante que pongas límites saludables. Porque es que la compasión sin acción llegas a la indolencia. Y la indolencia es que que convierte la compasión en pobrecita. No, es muy importante que tú hagas terapia, empieces a mirar cuáles serían las estrategias, cuáles serían las técnicas y cómo poder apoyar a tu hija para que se haga cargo de sí misma y tengan límites saludables y convivencia saludable. Por acá nos dice, tengo entendido que el TLP va evolucionando a lo largo de la vida según la edad o etapas de vida. Habiendo variaciones en la persona con TLP, ¿hay alguna edad donde alguien con TLP corre más peligro de autolesiones o intentos suicidas? A ver, esto se habla, por ejemplo, entre adolescencia a la etapa de la juventud, donde están las crisis más fuertes. Pero sí, se pasa esa etapa de los 20, 25 años y no han tenido un entrenamiento en sus emociones y un entrenamiento en el día a día, puede pasar que su estado emocional, ¿cuál es el estado emocional más fuerte? Es la ira, el miedo y las pasiones. Empiecen a tener más protagonismo en el primer cerebro, segundo cerebro, que ese es el funcional, el primer cerebro, y empieza a tener como un estado de sálvese quien pueda, o
o sea, de una supervivencia constante que a medida que va avanzando en edad, esa agresividad se apodere más del ser humano que ya sea difícil poder hablar con esta persona, porque entonces a toda hora va a estar hablando a gritos, a toda hora va a estar a la defensiva, va a estar siempre exigiendo según sus emociones, más no su lógica. Y cada vez se está alejando del tercer cerebro, que es el único cerebro del humano, para estar entre la autorreflexión, el análisis y la paz interior. Por acá por el Facebook nos dicen, es normal que siendo una persona con TLP tengamos cambios muy extremos en cuanto al enamoramiento. ¿Qué hacer para manejarlo? Sí, o sea, el enamoramiento es una etapa de euforia que, como los niños, quieren vivir ya para allá toda esa emoción, y allí no hay límites, los niños no conocen de límites, entonces por eso el adulto es a toda hora estar pendiente de los niños para que no, las mamás y los papás dicen, no, es que ese muchacho se nos desboca en cualquier momento, es para eso. Pero ya como estaban adultos, es la única forma es que te hagas cargo de ti misma, digas, poseo un problema. Este problema se llama trastorno límite de personalidad. Hay solución, y la única solución es que yo me haga cargo de este problema. Y empieces entonces con una terapia psicológica especialista en borderline y con técnicas terapéuticas para que aprendas el control voluntario de tus emociones y aprendas a vivir el día a día. Ahí tú vas a empezar a tener esos controles donde cada día va a ser más controlada, y la herida emocional se va cerrando y ahí hay una sanación emocional, que eso es lo que hace que las emociones estén todas agrupadas o desorganizadas. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, tengo TLP y estoy confundida, me gusta otra persona y tengo pareja, me estoy tratando pero no sé qué hacer. Esto, si te estás tratando, no sé si es con psiquiatra o es con psicólogo, háblalo con cualquiera de los dos profesionales que tengas en este momento, porque ellos que te están tratando, que conocen cuál ha sido tu evolución, pueden darte estrategias o técnicas para que empieces tu propio control, porque eso es falta de control emocional. Controla tus emociones. Por acá nos dicen, disculpe doctora que sea un poquito largo el tema, pero tengo una consulta sobre temas de pareja. ¿Es recomendable contarle todos tus problemas de pareja a tus padres? Yo normalmente pienso que no, porque se hace una mala impresión de tu pareja, pero con ella a veces peleamos fuerte siempre y bueno, ella es media inestable emocional y altamente sensible, por lo que no sé tratar con ella y termina conmigo cancelando los planes y tratándome re mal. Yo por mi parte pierdo la paciencia por eso y me frustro demasiado y la trato re mal también. Yo como desahogo por tanta pena y lloriqueo le cuento a mis padres casi todo, cómo me trató ella, porque peleamos en algunos chats. A las semanas terminamos volviendo porque nos extrañamos, pero mis padres quedan con la mala impresión de que ella no es para mí, que no sea tonto, que no vuelva, que ella no puede volver a entrar a la casa y yo quedo re mal y con harta culpa. Pero no puedo evitar contar las cosas porque no sé cómo lidiar dolor con el sufrimiento de romper con la persona que amo. Ella se niega a escucharme, entablar una conversación para solucionar los dramas por días o semanas. Hasta que a la semana se calma y podemos hablar y retomar. Cabe destacar que igual soy demasiado emocional y que ella termine conmigo por cualquier cosa me destroza el corazón y lloro demasiado. Gracias por compartir tu experiencia. Te digo que lo ideal es que ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, hagas terapia semanal continua, mínimo por 2 años, para que tú puedas entender
ver y tener una objetividad entre lo que es el amor y lo que es el amor con lógica. Esto no quiere decir que ve, déjala, no, en ningún momento, solamente ve y mira. ¿Qué pasa? Cuando la persona no entiende de qué se trata o qué es el trastorno límite de personalidad, no tiene el conocimiento completo, termina haciendo lo que tú estás haciendo. O sea, te enganchas en ella, iras que no tenías ni te conocías, rabias que ni siquiera te conocías, tristeza que no te conocías, depresión que no te conocías, digamos, ataques de pánico que no te conocías, lo estás haciendo. Y lo que estás ahí es dañando cada día tu salud mental. ¿Qué quiere decir? Es, ve donde un psicólogo, especialista en borderline, empieza a recuperar tu identidad personal, tu autoestima y tu valía, y si quieres continuar con tu pareja, entonces, primero que todo, tú vas a conocer de qué se trata este trastorno. Segundo, tú vas a poner tus propios límites saludables. Y tercero, el que cuentes a tus padres no es inadecuado que cuentes a tus padres, es la forma como tú lo cuentas, ¿ya? O sea, cuando tú lo cuentas con todas tus emociones alborotadas, con todas tus emociones fuertes. Y hablando una y otra vez, culpando a la otra persona. Entonces, ahí es donde genera una imagen de tu pareja que no es la más adecuada. Si tú empiezas a contar sin emocionalidades, con lógica, qué es lo que estás viviendo y que con el conocimiento que tienes del trastorno límite de personalidad y con tu autoestima fortaleciéndote, créeme que ya no vas a contar la forma como tú lo estás contando, sino que ya vas a hacerte cargo también de ti mismo, te vas a responsabilizar de ti mismo, vas a poner límites saludables y vas a mirar si esa pareja es realmente la persona con la que puedes convivir y que puede ella más luego asistir a terapia psicológica mínimo por 7 años consecutivos, semana tras semana, y que tú puedas estar con otra terapeuta o cualquier hombre o mujer profesional y que ya no te afecte. Eso es lo que es necesario hacer en este caso. Ok, por acá nos dice, ¿se ajustaría a una persona que a partir del abandono sufra de celos graves? Claro que sí. Observemos, por ejemplo, un niño de 2 o 3 años que lo carga la mamá o lo carga el papá. Y llega otro niñito a querer que la mamá o el papá deje de cargarlo para coger al otro niño. El niño de su hijo va a reaccionar con un apego fuerte, donde no va a querer ni que vea al niñito, ni que lo cargue, ni que lo salude. Claro, el abandono es eso. Entonces, primero que todo, es necesario que vayas donde un psicólogo especialista en borderline, haga la línea histórica o haga una retrospectiva, te lleve al momento en que sufriste ese abandono para que puedas cerrar la herida emocional y trabajes el aquí y el ahora y, por ende, reeducar tus emociones. Por acá nos dicen, yo padezco TLP y dentro de todos los síntomas la sensación de vacío es la peor. Se siente como si nada nuevo fuera a pasar mañana. También el no saber estar a gusto en ningún lugar es como estar atrapado. Sí, es estar atrapado y sin salida, pero te cuento que sí hay salida. Si tú te haces una terapia consecutiva, semana tras semana, mínimo por 7 años, créeme que esto es lento pero progresivo. En los 7 años vas a aprender a reeducar las emociones, que el psicólogo te lleve en esa línea retrospectiva del momento del trauma, te vas a dar cuenta de ese otro momento del trauma, vas a empezar a cerrar con mucha conciencia en el aquí y en el ahora ese trauma.
y vas a reeducar tus emociones, eso, créeme que te va a sanar. Ese estado de estar atrapado y sin salida. Por acá, por el TikTok nos dicen, hola, desde Chile, esto de la personalidad también viene de la infancia que afecta cuando uno... Ahí quedó. Ok. De pronto, si puedes terminar la pregunta, o la pregunta llega hasta ahí, nos gustaría que nos dijera a la persona del TikTok. Por acá nos dicen, ¿cómo saber si eres la persona favorita de la persona con TLP? Eso llega porque la persona con trastorno límite de personalidad es muy perceptiva, es muy susceptible, todos sus sentidos están en estado de alerta y ellos van, como te dijera, se van acercando y ellos van a empezar a querer estar más contigo, a compartir más contigo, a estar más presente en tu vida, ¿ya? Ahí te puedes dar cuenta que puede ser tu amigo o tu amiga favorita y que empieza a contarte historias que muchas veces son historias de ellos que han vivido, pero que son muchas veces para las personas no TLP ilógicas, pero que tú no participas en unos juicios de valor. Ellos se van acercando y van llegando a tener una amistad muy continua, muy consecutiva en el día a día. Vuelvo y te repito, es muy importante colocar límites saludables cuando es la persona preferida, favorita, porque la persona favorita también tiene su vida, su propia vida. La persona del TikTok respondió y dice, hola desde Chile, esto de la personalidad también viene de la infancia que afecta cuando uno es mamá ahora. Yo tuve muchos cambios emocionales. Es mamá ahora. Sí, pero es mamá ahora, pero bueno, no es muy clara la pregunta, pero la personalidad, para que entiendas un poco, la personalidad es la identidad personal es cuando empieza el niño y nace y empieza esa interacción con el entorno. Ahí es donde la identidad de la persona empieza a fortalecerse y a adquirir experiencias en la vida o durante el recorrido de su vida. Si no ha habido un trauma que pare o atranque como ese aprendizaje que da el día a día, la persona pues va aprendiendo a relacionarse y va aprendiendo cuáles son las normas, las reglas sociales. Mientras que cuando el niño tiene el trauma, se le instaura el trauma, hasta allí el crecimiento, el fortalecerse en su identidad personal para. Y ahí es donde el mundo se le vuelve un caos. Y a partir de ese momento, hasta que caiga en cuenta, hasta que se haga cargo de sí mismo y haga una terapia, es que la vida es un caos. Y de ahí parte el mejoramiento continuo del estar bien y tener unos límites saludables y tener un control emocional. Es más o menos, no sé si es la respuesta correcta, pero no entendí muy bien. Entonces, si es otra pregunta o que no te di la respuesta, ¿qué era? Por favor, no me escribes nuevamente. Buenas tardes. ¿El trastorno de personalidad se cura? No se cura, se sana. El trastorno límite de personalidad no se cura, pero sí se sana. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, vamos terminando el live. Mi pareja con TLP me dice que de pronto puede tener algo con otra persona. Soy consciente de su enfermedad, pero me afecta que me diga eso.
¿Qué debo hacer en ese caso? Si eres consciente de la enfermedad, entonces debes de ser consciente que necesitas terapia psicológica con un especialista en borderline para que tú entiendas, participes y pongas límites saludables a tu pareja. Y que tu pareja entonces empiece a hacerse cargo de sí mismo, porque si él ya sabe que tiene un trastorno límite de personalidad, ¿qué ha hecho él para sanarse? Entonces es una responsabilidad compartida. La tuya porque ya lo sabes, y la de él porque ya él también sabe que tiene un trastorno. Necesitan entonces terapia psicológica. Bueno, hasta acá llegamos en este conversatorio de los jueves. Les doy las gracias por la participación, por estar acá. Estaremos con un nuevo conversatorio. Por favor, escríbanos qué tema desearían compartir, hablar, y lo estaremos haciendo. Muchos éxitos y hasta la próxima.